sientes extremadamente identificado con los personajes, porque los personajes son lo que tú quieres ser, son tú. Psicología para normies. Bienvenidos una vez más a Geekología para Normies, el podcast que pone a tu alcance todo lo referente acerca de la cultura geek. No somos expertos en nada, pero nos apasionan muchas cosas y hoy hay un capítulo que nos apasionan los tres, bueno, como otros temas que hemos venido hablando, y es un tema que incluye mucho algo que se ha venido perdiendo un poquito en algunas familias, en las rutinas de las personas, pero bueno, ya lo vamos a ir desarrollando. Pero primero que nada, los invitamos a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que te enteres de todos nuestros episodios y estés al tanto de todas nuestras novedades. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de algo que es la literatura geek. Yo tuve un cambio de opinión de última hora, porque yo iba a recomendar y hablar de la saga de Nacidos de la Bruma, de Brandon Sanderson, que son unos libros maravillosos, divertidos, muy originales, y además Sanderson es un escritor muy querido en el mundo de la fantasía, que tiene una capacidad prácticamente inhumana de escribir, porque en lo que dejas de revisar su Instagram por 2 días, ya saca un libro nuevo. El tipo es indetenible. Sí. Cada vez que alguien respira, Sanderson saca un capítulo de un libro y tal. Sí, y todo es bueno, además. Eso es lo importante, que sea de calidad. Porque tú puedes sacar un libro así. No, la literatura de Sanderson es muy buena. Exacto. Son de mucha calidad, pero prácticamente hace un par de horas dije, bueno, Sanderson está hoy en día como muy en la boca de todos, o sea, un escritor que bien merecido tiene el éxito. Entonces dije, voy a hablar mejor de lo que es para mí el Sanderson original. Ok. Voy a hablar de un escritor que escribe muchísimo, tiene un montón de libros en su haber, es muy bueno, hace cosas muy originales y tiene una saga de libros espectacular, de la cual yo voy a hablar de una trilogía muy buena, muy bonita, que es la trilogía del Elfo Oscuro. Robert Anthony Salvatore, conocido por todos como R.A. Salvatore. Entonces, él empezó, y esto para dar un poquito de contexto, él empezó escribiendo una trilogía que es la trilogía de, se me fue el nombre, la de Icewind Dale. La trilogía del Valle del Viento Helado. Él escribe esta trilogía donde aparece el personaje del Elfo Oscuro, pero no es el protagonista. Sin embargo, este personaje tuvo tanta fama, a la gente le gustó tanto, tanta popularidad, que decidió escribir una segunda trilogía a manera de precuela donde explicase la historia de este personaje, de dónde viene, por qué es así, etc. Esa segunda trilogía es la trilogía del Elfo Oscuro, que es la que yo quiero hablar, que cronológicamente es anterior, aunque él la escribe después, y creo que es la mejor forma también de empezar a leer sobre el Elfo Oscuro. La mejor forma de empezar es con esta trilogía. Pero una pregunta, ¿tú puedes empezar primero a leer ese libro y después el Elfo Oscuro? Puedes hacerlo de las dos formas, como más te guste. Perfecto. Yo considero que es mejor leer primero la trilogía del Elfo Oscuro, o sea, leer primero la segunda trilogía. Es muy buena, ya él crece en esta segunda trilogía, ya crece muchísimo como escritor, tiene más profundidad, tiene más cosas, y cuando ya te llegas a la segunda, pues ya tienes ahí como que estás montado en el carro, ¿no? De las historias de Dries Do'Urden, que es el protagonista, y se te hace mucho más agradable. Esta trilogía consta de un primer libro que se llama La Morada, otro que se llama El Exilio y otro que se llama El Refugio. No voy a contar realmente de qué tratan estos libros, primero para no hacer spoiler, pero de lo que yo quiero hablar más que todo es del ambiente en el que se desarrolla. Porque, primero, ¿qué es un elfo oscuro? Estos libros son literatura de el juego Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones o Dragones y Mazmorra, porque la compañía en ese momento, que eran los 90, TSR, decide empezar a sacar literatura sobre los mundos que había creado su juego. Y de ahí los más famosos que aparecen son estos del Elfo Oscuro y los de Dragon. Los elfos oscuros son una raza que es prima de los elfos normales como los conocemos, ¿no? Pero estos elfos son diferentes, son de piel oscura, así color ébano y cabello blanco. Pero la característica más importante que tienen es que, a diferencia de los elfos, digamos los elfos comunes,
que sirven a un dios élfico de la bondad y tal. Estos elfos sirven a su diosa creadora, que es Lolth, que es la reina araña, que es entonces una diosa maligna, caótica, insidiosa, y que le encanta transmitir estos valores a su raza. Entonces los elfos oscuros viven en un sitio que se llama la Antípoda Oscura o la Infraoscuridad, que es un conjunto de cavernas y de cuevas gigantescas que están a muchos metros bajo tierra, cientos de metros bajo tierra. ¿Okay? Y ahí se desarrolla esta sociedad. Drizzt nace y vive en una de estas ciudades llamada Menzoberranzan. Entonces, ¿qué cosas hay en Menzoberranzan interesantes? Bueno, primero, obviamente, al estar en una cueva es un sitio que no llega a luz natural. Los Drows, los elfos oscuros, son hombres de razas Drow, ellos pueden ver en la oscuridad, pero yo creo que lo más resaltante de esto es que Menzoberranzan funciona como una especie de cuento de la criada, pero a la inversa. ¿Cómo? Porque, sí, ¡Qué horror! tal cual, ¡No! tal cual. Sí, porque quienes mandan en la ciudad son las mujeres. Porque Lolth es una diosa mujer. Entonces ella tiene un gran favor hacia las mujeres. Pero es que los hombres no solo que no tienen el favor, sino que los hombres son prácticamente material de desecho. O sea, son esclavos, son sirvientes. No tienen ningún protagonismo en la sociedad. Mira. Incluso los hombres nobles son relegados a ser sirvientes con estatus de la casa a la que representan, de la casa a la que sirven. Exacto. O sea, las mujeres vendrían siendo las reales gobernantes, incluso las mismas guerreras, por ejemplo. Sí, son las más poderosas de la Exacto. raza. Y además son sacerdotisas, que es muy importante. Claro, era muy importante, exacto. Porque como toda la sociedad es una sociedad que venera a esta diosa, entonces las sacerdotisas tienen tremendo estatus, porque son las que más cercanas están a la diosa y las que más escuchan su palabra y llevan su voluntad, y etc. Y solo las mujeres pueden ser sacerdotisas de la Reina Araña. Esta ciudad está envuelta en una intriga política impresionante, o sea, un poco a lo Juego de Tronos, ¿no? Donde traiciones, tal, porque es una ciudad altamente caótica, o sea, las alianzas son siempre a conveniencia y nunca sabes quién te va a poder dar una puñalada por la espalda, inclusive tu propio familiar, la persona que tú amas, lo que sea, cualquiera te puede dar una puñalada en la espalda. Exacto, y pierdes el favor de la diosa. Yo me imagino los plot twists que debe haber en cada capítulo de esa saga. Los no hay. sé En esta trilogía los hay, porque esta trilogía trata mucho con la sociedad Drow, que es por eso que es tan interesante. Ok. Y entonces, claro, en esta ciudad tan caótica, tan pervertida, tan maligna, tan llena de traiciones, nace nuestro personaje, pero es que Drizzt tiene algo importante, tiene algo especial, y es que esta filosofía y estos valores no calan en él. Drizzt es una persona que tiene un buen corazón, o sea, que no entiende por qué las cosas tienen que ser así. Okay. Entonces, claro, él es la oveja negra de su casa. Okay. Pero es que tampoco puedes andar por allí predicando la bondad, predicando cosas, porque eso va en contra de los preceptos de la Reina Araña, de la diosa que rige todo, que además está presente a través de sus sacerdotisas y a través de sus demonios y de sus espíritus. ¿Cómo puede hacer un niño para sobrevivir en un mundo así, sin perder sus valores y sin perder sus ganas de, digamos, hacer el bien? Bueno, es algo que lo sabrán si leen esta trilogía. Es una excelente lectura de inicio para el que quiere experimentar el género de la fantasía épica. Perfecto. Esto es obviamente fantasía épica, fantasía medieval, con un nivel de magia propio de Calabozos y Dragones, que digamos que es un nivel de magia alto, entonces, o un nivel de fantasía alto. Exacto. Esta literatura, estos 3 libros particularmente, son excelentes para entrar en ese mundo y para ir viendo si tienes un aprecio por este tipo de literatura o no. Porque mucha gente se le ofrece El Señor de los Anillos inmediatamente, por ejemplo, cuando alguien dice, no, que quiero ver fantasía épica, tal, fantasía medieval, El Señor de los Anillos es sin duda el mejor exponente. Pero es como ofrecerle a alguien que quiere empezar a leer El Quijote. Que nadie puede decir que El Quijote no sea el mejor exponente de la literatura hispana, porque es que sí lo es. Pero es difícil de empezar a leer para una persona que no está acostumbrada. Voy a hablar de la saga, no la tengo aquí completa, pero es la saga de Harry Potter de la autora J.K. Rowling. Voy a dar una pequeña introducción y de lo que trata la saga de Harry Potter, y es la historia de un niño llamado Harry, criado por sus tíos, en la cual se entera de que es un mago.
gracias a la visita de un mensajero, de un personaje hermoso y maravilloso llamado Hagrid, que le entrega una carta de invitación a ser parte de la academia llamada Hogwarts, la escuela de magos y Magia y brujas. hechicería. Magia y hechicería. sí. Magia y hechicería, exactamente. En donde podrá estudiar y perfeccionar su habilidad con la magia. Bueno, a medida que pasa la historia, este niño empieza a conocer varios personajes que llegan a ser sus aliados, llegan a ser sus mayores enemigos, llegan a ser simplemente conocidos que lo ayudaron en alguna travesía, en alguna aventura durante esta saga. Pero también empieza a notar que no es un simple mago, que es un mago súper famoso, porque fue el que combatió o luchó de cierta forma contra el villano de esta historia, Ujú. que se llama el que no debe ser nombrado o Lord Voldemort. ¿Okay? ¿Qué es lo que me gusta de esta saga? Primero, lo sencillo de su lectura. ¿Okay? El diálogo ligero que tiene, que no es para nada pesada, como dije, bastante ligera. Y es un libro, por lo menos el primer libro, Harry y la Piedra Filosofal, y bueno, los que siguieron más adelante, que es La Cámara de los Secretos, El Prisionero de Azkaban, La Orden del Fénix, El Príncipe Mestizo, Las Reliquias de la Muerte y ya. Y ya, Sí, pues son exactamente. 7, son los 7. Son 7. Bueno, estaban dirigidos principalmente para niños, pero no deja de ser un diálogo elegante y que puede ser entretenido para adultos también, porque, a ver, este libro se publicó en 1997 y yo me acuerdo que me lo regalaron en el 2000. Este libro es del 2000 y es impresionante cómo a medida que salían los libros fuimos creciendo junto con la saga. Entonces, J.K. Rowling introdujo en su diálogo, en sus libros, una forma de expresarse también más adulta. Entonces, es una forma también de haber crecido con estos libros. Pero la cuestión es que como ya se demoraba aproximadamente 1 año y pico y tal en escribirlos, eso es más o menos el tiempo que pasaban los niños en, Claro, en la escuela. en la escuela, de En la pasar de un escuela. año escolar al otro, que es como se va desarrollando la acción. Pero también los niños que lo están leyendo, de esa forma están creciendo. Si tú empezaste Exactamente. a leerlos cuando estabas en cierto grado, qué sé yo, de secundaria, y entonces cuando llegas leyendo el último y ya te estás, qué sé yo, graduando porque le fuiste agarrándolos mientras iban saliendo, tú te sientes extremadamente identificado con los personajes, porque los Claro. personajes son lo Claro. que tú quieres ser, son tú. Y qué golpe Claro. de ingenio tan grande ese. Y especialmente que vamos a hablar de un tema de lo que es la magia, que uno se sentía constante. Yo quiero que llegue mi carta de invitación a Hogwarts porque yo quiero que me digan, por favor, Sí. quiero ser un mago. Hasta el sol de hoy yo estoy esperando mi carta de Hogwarts para que me digan, no, perteneces Todo. a Hufflepuff, porque yo me represento Todas de la casa la Hufflepuff. estamos. ¿Tú eres de Hufflepuff? Sí, yo soy de Hufflepuff. Y me siento identificada con Hufflepuff. Yo soy Usted- Ravenclaw. Freddy es Slytherin. Yo soy Slytherin, sí, tal cual. Y es que el Exactamente. villano de la serie es un tirano supremacista, básicamente. Tal cual, Entonces, tal cual. por supuesto, Claro. explota todos esos conceptos. Y eso es lo que yo también quiero resaltar de esta saga, porque a medida que van pasando los libros, la historia se torna oscura, se torna muy, muy oscura. Y en lo que es en los libros del Príncipe Mestizo y las Reliquias de la Muerte también toman temas que es lo que es la anarquía, lo que es la censura, lo que es no tener libertad de expresión. Empiezan a implantar estas ideas totalmente radicales dentro de ciertas acciones mágicas o ciertos personajes que llegan a ser unos dictadores. Porque en Hogwarts la vida de los estudiantes no era, Exactamente. no era lo principal. Ellos en No era lo Hogwarts no se primero. preocupan mucho de que los estudiantes estén a salvo. Vamos a, No, a no. decir La salud de verdad. los estudiantes no es algo importante. Para nada. Y desde el primer libro te das cuenta de que, ok, estos niños no están seguros por ninguna parte. Por No, Dios. desde el día 1, desde el día 1 que llega Harry ahí con... el Bueno, primer día ya le hacen como 5 advertencias y que si te vas al bosque, no sé qué, puedes morir. Si te Exacto. vas a no sé dónde, Si te vas para acá, te puedes mueres. volverte... Si te vas para acá, te mueres. Y si te vas para acá, te mueres. exactamente. Terriblemente. Es una saga que yo recomiendo mucho también para empezar en la lectura. Y si te gusta el tema de la fantasía, que si te gusta el tema de la magia, es una saga que recomiendo. Y no solamente para los niños,
Esta es una saga que también un adulto lo puede disfrutar totalmente. Yo la saga la he leído ya Claro. 3 veces, y ahora hablando de esto quiero volver a leerlo. Yo estoy hablando de un libro que está hecho solamente en forma de serial online, de web serial. Y Ok. la persona que lo hizo, que se llama John McCrae, o su handle online es Wildbow. Esta persona lo empezó a publicar en WordPress poco a poco y lo iba publicando, iba haciendo un capítulo a 2 veces a la semana, o a veces 3, él tenía un incentivo de pago que la gente le iba, exacto, monetario. Y Ok. si pasaba el incentivo monetario, hacía otro capítulo esa misma semana. Por lo tanto, sacaba 3 capítulos a la semana. Los capítulos son larguísimos, por lo tanto, este tipo escribe, por lo menos en proliferar así, de decir que escribe mucho a nivel de Stephen King o de Sanderson. Escribe muchísimo, muchísimo. Y estoy hablando de una serie que se llama Worm, en inglés, en español sería algo como que gusano, pero es la serie de los parahumanos, Parahumans. Ok. Él ha sacado 2 libros ya, 2 historias completas dentro de esta serie, que la primera es Worm y la segunda es Ward, W-A-R-D. Ujú. Esta es una serie que está basada en un mundo contemporáneo, en el mundo moderno, pero es un mundo fantasioso, una tierra fantasiosa, en donde existen los poderes, porque es una serie de superhéroes. No es fantasía medieval, sino que es prácticamente ciencia ficción contemporánea, Ok. donde hay superhéroes y supertecnología hasta cierto punto, porque los héroes generan esa supertecnología. Yo siempre digo que después de haber leído Worm, me arruinó todo el resto de las series de superhéroes que yo he leído, y sepan que yo soy un gran fan de los superhéroes de toda mi vida. Ujú. Crecí con Marvel y DC, siempre me han fascinado, y después, en mi adultez, he leído todo lo que se me pone enfrente de superhéroes, incluyendo The Boys, Invincible, etcétera, etcétera, ¿no? Y Worm, para mí, es por mucho la mejor serie hecha de este estilo. Por un momento pensé que Moya iba a decir, es pornográfico. Worm es muy parecido, o más bien The Boys es muy parecido a Worm, en el Ok. sentido de que Worm hace una deconstrucción completa del género de los superhéroes y le intenta dar un aire más realista a qué sucedería si de repente empiezan a aparecer poderes entre la población y muchas personas se les ocurre con esos poderes, pues intentar o ayudar a la justicia o beneficiarse de ellos, convirtiéndose por lo tanto en héroes o en villanos, tal y como los conocemos en los cómics. Entonces, Worm toma un enfoque muy cínico al respecto de esto, hablando de cómo esta gente llegó a la conclusión de decir, sí, me voy a poner spandex y voy a salir, ¿sabes?, a pelear contra el crimen y tal. O a otros sujetos igual que yo, que todos nos estamos poniendo spandex. Uno pensaría que el resultado inmediato de 2 personas encontrándose en la calle, lanzándose rayos caloríficos, qué sé yo, sería un desastre y morirían 50.000 personas, Claro. como muchas veces sucede en Invincible, por decirte algo, o en The Boys, que uno ve que los daños colaterales son terribles. Pero Worm hace una muy buena explicación de cómo se minimiza este daño colateral y cómo los gobiernos del mundo inclusive han tomado cartas en el asunto para asegurarse de que la cuestión de los parahumans, o parahumanos, que es como le llaman a la gente con poderes, Ujú. pues no se degenere y se vuelva, ¿sabes?, una destrucción global. Que eventualmente sí que hay problemas terribles de todas formas, porque Exacto. vamos conociendo eventualmente a diferentes parahumanos que son muy poderosos, que no respetan ninguna especie de leyes y que hacen lo que les da la gana. Entonces, ¿qué sucedería? Worm explota muchísimas tropes de una manera diferente, porque, por ejemplo, ¿qué sucedería si un asesino en serie ganara un poder que fuera terrible, extremadamente poderoso? Ujú. Entonces el asesino se volvería una treta horrible a nivel mundial. Entonces, uno tiene una excelente entrada en lo que sería esta cultura, esta civilización, principalmente norteamericana, porque Walbo es americano, y lo que estaría sucediendo, la forma en la que ellos afrontarían la existencia de los superpoderes. Lo hace muy bien, este tipo es muy inteligente con su escritura y sus personajes son muy inteligentes también, y de esa forma uno ve cómo utilizan sus poderes, cómo poco a poco van creciendo y aumentando su manera de usar los poderes. Y no es porque su poder aumente, no es que si antes volaba a 100 kilómetros por hora, ahora voy a volar a 150 kilómetros por hora. No es un aumento lineal de ese estilo, sino es un aumento inteligente, es un aumento de conocimiento, donde Falta de ellos, posibilidades. de posibilidades, ellos van poco a poco
dándose cuenta de mejores maneras y más interesantes maneras de utilizar sus poderes. Y con Es eso que cambian todo. hay algo importante que hace Worm, que no hace, por ejemplo, Invincible o The Voice, porque quizás no sea su objetivo tampoco, es que profundiza en Ujú. estos Ok, aspectos. O sea, ok. en The Voice tú realmente, ok, tú ves que hay unos superhéroes que son muy poderosos y tal, pero nunca entiendes bien la posición del gobierno en este asunto, de bueno, ¿por qué no Mm, han tirado 7 bombas atómicas aquí donde está? ¿Sabes? Cosas así. En cambio, en Worm, todo esto se profundiza muchísimo y empieza a tener sentido. Y tú dices, bueno, claro, es que una sociedad que esté bajo esta situación probablemente actuaría así. Ujú. Y lo que dice Moya de los poderes también. Cuando tú ves a los personajes utilizando sus poderes, y los poderes a veces son cosas que parecen muy inocuas, muy sencillas, pero cuando tú miras, o sea, cuando te das cuenta cómo ese personaje utiliza sus poderes de forma tan inteligente, te da la sensación de que sí, que es alguien que lleva 15 años, 10 años, lo que sea, con ese poder y ha estado constantemente pensando cómo mejorarlo, cómo utilizarlo, mm. cómo adaptarlo a diferentes situaciones. Entonces alguien, por ejemplo, la protagonista, cuyo poder es controlar insectos, Ajá. es temible. O sea, cada vez que ella aparece, todo el mundo como que no puede ser, porque ha sido suficientemente inteligente de buscar todas las posibilidades. Ok. Si puedes controlar insectos, o sea, ¿qué hacer con eso? Más allá de decir, bueno, se los tiro a alguien encima. Exacto, Solo de menos. lo primero que uno pensaría es decir, ay, voy a llamar un enjambre de abejas para que le caiga encima a los tipos. Ajá, eso es lo más simple y pedestre que esa mujer hace. Ella hace cosas Ujú. terribles con esos insectos porque piensa demasiado en las millones de formas en las cuales puede utilizar su poder de manera útil y no solamente, bueno, la cosa clásica de lanzarle un enjambre de insectos a mis enemigos. Ok. Y hay Wow. un personaje que es uno de los que a mí me voló más la cabeza. Es funcional a la inversa, ¿no? Mientras más sencillo es un problema, más difícil es para él resolverlo. Pero mientras más difícil es el problema, más fácil lo resuelve. Entonces, el tipo es una Mira, mente maestra increíble, pero además tiene una especie de desorden obsesivo compulsivo donde todo tiene que ser perfecto, organizado, todo tiene que estar planchado. O sea, si uno de sus secuaces tiene la camisa arrugada, pues bueno, eso ya es motivo de muerte. Y es oh my brutal God. como el desorden obsesivo compulsivo se explica a través de su poder, porque es que lo genera Ujú, su poder. Cualquier cosa que esté exactamente. fuera de lugar o que de repente le genere a él un mínimo conflicto en su rutina y en sus cosas, dispara su poder y como es una cuestión muy simple de resolver, su poder se pone en overdrive y empieza a funcionar, le da dolores de cabeza. Entonces el tipo odia todo lo que esté No, fuera de los estándares perfectos que él necesita que todo se Sí. encuentre. yo Y te sinceramente no puedes quisiera resolver. estar al lado de cerca de esa persona No, porque, ajá. nadie quiere. La Sí. gente está alrededor de él así aterrorizada porque además es muy poderoso. Porque entonces un problema terrible como, por ejemplo, qué sé yo, vamos a resolver cómo matar a este tipo que es extremadamente peligroso y que tiene todos estos poderes. Él concibe un plan brutal para hacerlo en pocos pasos. Exacto. ¿Cómo resolver la paz mundial y tal, la hambruna mundial? Él resuelve todo eso en un file así de este tamaño con colorcitos y todo para que la gente lo Exacto. entienda y lo entrega. Con Nadie le anexos prestó y tal. atención y el tipo se Y, molesta. Exacto. Y hay otro Excelente, voy a personaje. personaje, se llama Accord. Y esa forma tan te limita. interesante de ver cómo funcionan sus poderes y de ver cuál es la actitud de estos personajes con respecto a sus poderes y al mundo donde sus poderes existen, es una de las cosas que hace que Worm sea tan diferente del resto de las literaturas de superhéroes y que la Mm, hace tan interesante. ¿Cuál es el único problema? Es buenísimo empezar a leerlo en cualquier momento porque sencillamente una búsqueda de Google te lo lleva. Estoy seguro que podemos poner links inclusive en la descripción del video porque es gratis para todos. perfecto. Y también hay mucha gente que ha hecho, lo ha convertido en libros web, en EPUBs, e incluso que han hecho audiolibros acerca de Worm, pero lo han hecho todo un esfuerzo personal de ellos, porque el autor no ha en ningún momento editado el libro para hacerlo formato comercial. Entonces, bueno, en ese sentido es muy accesible para cual sea, pero tengan en cuenta que es una literatura extremadamente larga Ok, y si se interesan, pues van a estar quizás varios meses leyéndola. Sí. No es algo que uno pueda tomar una lectura ligera de un momentico y tal. No, tienes que claro. tener una inversión de tiempo fuerte. 3 libros que recomendamos hoy han sido excelentes. O sea, no hemos recomendado ninguna tontería. Exacto. De No, 3 diferentes no. géneros, Calidad. brutales recomendaciones, déjame No, decir. aquí Sí. recomendamos Es pura crema. calidad. Aquí recomendamos calidad. Aquí no vamos a estar Exactamente. recomendando cosas que
que tú dices, Bueno, no, que esto te hagan es perder el basura. tiempo. No olviden suscribirse, activar la campanita, comenten, denle like, compartan este podcast. Si tienen libros que nos puedan recomendar en temas, en género de súper, de fantasía, de misterio, Tal cual, de lo que sí. ustedes quieran, por favor déjenlo en nuestra cajita de comentarios. Para nosotros es un honor poder escuchar, leerlos y que den su opinión. Así que nada, los mandamos un beso y lean más libros. Así que nos Lean vemos en más la próxima libros. oportunidad. Adiós.